Hola Augusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Bien, queríamos conversar contigo del tema de la clase media. En la última década, en realidad, el crecimiento de esta parte de la población en América Latina y en el Perú también ha sido sumamente fuerte. Así es. Y sumamente robusto el crecimiento. ¿Es sostenible a estos niveles? Mira, quizás no vamos a tener una ola tan fuerte de progreso social como el que tuvimos en los últimos 10 años, ya que los últimos 10 años fueron años de crecimiento muy vigoroso, impulsado por buenos factores externos que nos ayudaron, incluyendo los precios de los commodities y la entrada de China a la economía global. Pero me resulta difícil pensar que ese progreso social se va a revertir. Yo creo que la ganancia social, que implica que, digamos, 50 millones de latinoamericanos entraron a la clase media, 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, son números grandes. Me parece que lo que puede pasar es que el ritmo de progreso social se estanque o se desacelere. Y eso ya es suficiente para producir frustración, porque tenemos ya una generación de latinoamericanos que se han acostumbrado a un ritmo de crecimiento de los ingresos familiares y de progreso social muy significativo. Y entonces los latinoamericanos ya empiezan a pensar que los hijos pueden estar mejor que los padres. Ya la sociedad empieza a convertirse en una sociedad más móvil. Pero si por alguna razón el crecimiento se desacelera en los siguientes años y no hacemos las reformas para seguir creciendo a un ritmo bueno, a un ritmo fuerte, lo que puede pasar es que se estanque el progreso social y la frustración surja no tanto porque se revierte el progreso social, sino porque se estanca. De acuerdo, vamos para tener un poco más claro el tema este. ¿Qué cosa determina la movilidad social? Mira, lo que va a determinar en el futuro tal vez no es lo mismo que ha determinado en el pasado, pero en los últimos 10 años los factores que ayudaron a que los latinoamericanos salgan de la pobreza son distintos de los factores que ayudaron a que los latinoamericanos ingresen a la clase media. Para la salida de la pobreza, la política social tuvo un impacto muy grande. En particular, los sistemas de transferencias sociales, las transferencias condicionadas, el aumento del salario mínimo en algunos países, etcétera, ayudaron a la salida de la pobreza. Y el crecimiento también ayudó, pero no tanto, comparado a la política social. En contraste, cuando vemos el ingreso a la clase media, el factor más importante fue el crecimiento de la economía y la creación de empleos, y la política social tuvo un efecto menos fuerte. Acá podemos inferir entonces que salir de la pobreza no es lo mismo que convertirse en clase media. Sin duda no es lo mismo. De hecho, cuando uno piensa en el proceso de desarrollo económico y social, el salir de la pobreza es solo el comienzo de la historia, de la buena historia, digamos. Las poblaciones aspiran a más que a salir de la pobreza, aspiran a tener estándares de vida razonables, poder enviar a sus hijos a buenas escuelas, tener buenos índices de salud y poder soñar con que los hijos, independientemente de haber nacido o no en una familia pobre o rica, puedan tener éxito en la vida y progresar social y económicamente en base al esfuerzo, en base al mérito, y no estar, digamos, encadenados a las condiciones económicas y sociales del hogar en el que nacieron. ¿Qué porcentaje de la población de América Latina ha dejado de ser pobre sin convertirse aún en clase media? Mira, ese es uno de los datos más interesantes de nuestro estudio. En las décadas anteriores, el 45% de los latinoamericanos eran pobres y por tanto la parte más numerosa de nuestra población estaba constituida por gente pobre. Al momento, solo el 30% de la población es pobre. Se ha reducido del 45% de la población al 30% de la población, muy grande. Al mismo tiempo, en el pasado, el 20% de los latinoamericanos, por muchas décadas, eran clase media. Ahora el 30% de latinoamericanos son clase media. Entonces tenemos ahora tantos habitantes pobres como tenemos habitantes en la clase media. Pero el grupo social más numeroso ya no son ni los pobres ni los de la clase media todavía, son los que nosotros llamamos vulnerables, que es el grupo de la población que ya salió de la pobreza, pero que todavía no ingresa a la clase media. Entonces tengo un estadio de ingresos en donde todavía hay el riesgo de que puedan volver a caer en la pobreza. ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende del empleo. A la larga, yo creo que a futuro
la conversación económica en América Latina se va a concentrar mucho en el empleo y en la calidad de los empleos, en la abundancia de empleos, que es un gran desafío para la región porque eso tiene que ver con el capital humano, con las destrezas, etc. Entonces, gran parte depende del empleo, pero también va a depender de la calidad de los servicios públicos. Una asimetría que estamos experimentando en la región es que los ingresos de los hogares han crecido significativamente y por eso el crecimiento de la clase media. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos no se han mantenido al mismo ritmo en cuanto a su mejoramiento. Entonces se han rezagado frente a los ingresos de los hogares. Entonces tú tienes una situación en la que muchos latinoamericanos ahora tienen más dinero en sus bolsillos, pueden comprarse la licuadora, la refrigeradora, el automóvil, pero sin embargo los servicios públicos que ellos usan, por ejemplo el transporte público o la salud pública, sigue siendo tan mala como era en el pasado. Y esa tensión entre calidad de servicios públicos y mejores ingresos y poder adquisitivo de las familias está creando ya fricciones sociales. Si tú, por ejemplo, piensas en las manifestaciones callejeras en Brasil o las manifestaciones en Chile recientemente, son expresiones del descontento de esta asimetría entre el ingreso de los hogares y la calidad de los servicios públicos. O sea, hay un descalce entre oferta y demanda, pero por el lado de la calidad o por el lado de la capacidad de cobertura. Más por el lado de la calidad. De hecho, en algunos servicios públicos la región ha hecho mucho progreso en cuanto a cobertura. Por ejemplo, estamos muy cerca de cubrir el 100% de todos los niños para la educación primaria, de manera que el acceso a las escuelas se ha vuelto a una realidad. El problema es que la calidad de esas escuelas, particularmente cuando son públicas, es muy baja. Y uno de los más importantes resultados de nuestro estudio es que sin que la educación pública genere un papel de nivelar las oportunidades, aunque estamos experimentando movilidad económica, puede ser que no experimentemos suficiente movilidad intergeneracional. En América Latina puede ser, o es, el hecho en América Latina, comparado tú con Corea del Sur, es que el hogar en el que tú naces, si es un hogar pobre, determina excesivamente el futuro que el niño va a tener en su vida. Mientras que en Corea del Sur, el destino y el futuro de los niños es bastante independiente del hogar en el que nacieron. Yo creo que lo que hace la diferencia es la calidad de la educación pública, entre otras cosas. ¿Uno puede medir objetivamente la calidad de la educación? Muy difícil, pero no es imposible. De hecho, en América Latina se está experimentando cada vez más intensamente con esfuerzos para mejorar la calidad de los profesores, la calidad de la educación. Es un tema más sofisticado. Es fácil traer a los niños a la escuela. Es más difícil darles educación de calidad que se compare con la educación que reciben los niños en Asia o en Europa. Entonces, esto requiere sistemas, obviamente sistemas de evaluación de los maestros, por ejemplo, o incentivos para la mejora de la calidad de los maestros, las condiciones de las escuelas, una serie de incentivos, participación de los padres de familia. La reforma institucional que está detrás de la calidad es una reforma institucional más compleja que aquella que está detrás simplemente de la cantidad. ¿Y qué países de la región están implementando una reforma como la que describes? Mira, se ve un poco de todo en distintos lugares. Por ejemplo, hay experiencias muy interesantes en Brasil, en algunos estados de Brasil. Aquí en Perú, en algunas fases de la educación primaria se están realizando experimentos interesantes. ¿Eso por iniciativa privada o pública? Es iniciativa pública y privada. Lo que está pasando es que tú sabes que en América Latina tenemos un sistema educativo público, particularmente primario y secundario, que está muy dominado por los sindicatos del sector público y de los maestros. Entonces en América Latina el tema político es más difícil, porque hay que dialogar con los sindicatos de maestros y involucrarles al sindicato de maestro en este esfuerzo de mejora de la calidad, lo cual genera tensiones y ciertos problemas e incluso temores, porque en América Latina cuando tú ves las pruebas que se les hace a los maestros de primaria, tú encuentras que hay maestros de primaria que no saben los elementos básicos para poder enseñar a los niños. Entonces tenemos un gran desafío de capacitar, entrenar y mejorar la calidad de nuestros maestros, y eso puede generar inicialmente ciertas tensiones. Y ahí es donde viene el arte de las instituciones democráticas y políticas, de conseguir el tipo de consenso y convergencia
social para poder embarcarse en un proceso robusto de mejorar la calidad de la educación pública. Es un poco preocupante lo que dices, porque si en los 20 años que tiene de crecimiento súper fuerte América Latina, donde ha conseguido todas estas cosas en términos de reducción de la pobreza, ensanchamiento de la clase media, incluso reforzamiento de sus instituciones a nivel macroeconómico, si quieres, y de disciplina fiscal, si en todo este tiempo, con toda esta bonanza y todo este dinero que ha estado entrando en las arcas fiscales, no se ha podido implementar reformas de la naturaleza de la que dices, y me dices que el crecimiento probablemente vaya a desacelerarse en general, o sea, la velocidad a la que venía creciendo la clase media y que venía saliendo la gente de la pobreza se desacelera, entonces va a ser mucho más difícil implementar medidas de esta naturaleza, ¿o no? Es un gran desafío y las reformas que se necesitan son difíciles. Hay algunos que piensan que, por ejemplo, la región en cierto sentido desperdició el periodo de bonanza porque no hizo las reformas que se necesitaban en ámbitos como educación, infraestructura, salud. Algo de verdad hay en eso. Yo creo que no hay que ser tan pesimistas, porque cuando uno echa la visión a la región en general, uno encuentra experimentos interesantes, encuentra que cada vez hay más conciencia de lo trascendental que va a ser para la región el tener una educación pública de calidad. Entonces, es cierto que ese es un desafío tremendamente complicado. Y digamos, la región se está jugando el futuro en estas grandes reformas, que son difíciles políticamente, porque los resultados de estas reformas no se perciben en el corto plazo. Entonces, para el sistema político, que tiene un horizonte corto, el incentivo es menor. Entonces, por eso se necesita que se conviertan en reformas y en programas del Estado y no de un gobierno o de otro. La región tuvo éxito en generar políticas de Estado para ciertos ámbitos. Por ejemplo, cuando creamos y modernizamos nuestros bancos centrales, la modernización de la política monetaria y de la banca central se convirtió en una política de Estado y fue sostenida de un gobierno a otro, independientemente de sus persuasiones ideológicas. Algo parecido tiene que pasar con estas reformas estructurales que atañen a la educación, a la salud, a la infraestructura. Todas son inversiones en capital humano y en capital físico de largos periodos de gestación que requieren implementación sostenida, constante, adaptaciones en el tiempo, con una visión común que no cambie de un gobierno a otro. Creo que la región tiene un desafío en ese sentido, porque la democracia de la región todavía es una democracia joven. Y un sistema democrático robusto se necesita para poder ensamblar este tipo de proyectos de reforma de largo aliento que no dependan de un gobierno, del gobierno de turno. Quería hacerte una pregunta numérica ahora. ¿Cuánto tiene que crecer como mínimo América Latina, y no sé si lo tendrás país por país, para que no se revierta el porcentaje de gente que ha salido de la pobreza y que todavía no se consolida como clase media? Mira, hay dos maneras de ver tu pregunta. ¿Cuánto debemos crecer para que no se revierta y cuánto debemos crecer para que el ritmo de progreso siga parecido al que tuvimos antes? Para que no se revierta, necesitamos que el crecimiento no caiga por debajo del 3%, creo yo, en el largo plazo. Pero 3% es muy modesto. Para poder seguir experimentando este tipo de progreso social, de movilidad social, de mejora de los ingresos y de los empleos y de los salarios, vamos a necesitar un crecimiento del orden del 6% en promedio para la región. ¿Por qué periodo? Por los siguientes 20 años. Ahora, Perú está llegando a tasas de crecimiento entre el 5 y el 6%, y Panamá es otro país de la región que están con tasas de crecimiento entre 7 y 8, ya las van manteniendo por un periodo largo. Tienes Colombia y tienes Chile, que están con tasas de crecimiento en torno al 4%, que podrían subir al 5%, pero va a ser difícil para la región como un todo alcanzar tasas de crecimiento del orden del 5%. Eso va a requerir mucha inversión privada y pública, complementándose a la inversión privada con la pública, y también muchos avances de eficiencia, de productividad, de mejorar la inteligencia con la cual gastamos y utilizamos los recursos. Y claro, no hay recurso más importante en cualquier economía que el capital humano. Entonces, el cuidado que le demos a nuestra población, a los niños desde su nacimiento, en el kindergarten, en la escuela, en la educación terciaria,
ese capital humano es con el cual podemos construir un crecimiento más fuerte. Entonces hay una especie de huevo y la gallina. Okay. Necesitamos crecimiento para poder generar mejoras en la calidad de la educación. Necesitamos mejoras en la calidad de la educación para sustentar un mayor crecimiento. De acuerdo. Y habiendo dicho esto que me dices, que me parece interesantísimo y tiene todo el sentido del mundo, a mí me preocupa una cosa. En América Latina en general, pero en el Perú en particular, había una proliferación de instituciones de la oferta educativa privada y de salud también. Y sin embargo, en todo este periodo no se ha visto, no sé si es el caso en otros países de Latinoamérica en la misma proporción, pero no se ha visto una mejora sustancial en la calidad de la educación. Al punto que yo te diría que es dudable que en el Perú en este momento la oferta educativa en su conjunto pueda ser visto como un instrumento de movilidad social que mencionabas al comienzo. No, claro. Distintos países tienen distintos modelos educativos con participación pública y privada. Estados Unidos, la economía más capitalista del planeta, tiene un sistema de educación público tremendamente potente. De hecho, la filosofía de la política pública norteamericana es que la mejor manera de transferir y de nivelar las oportunidades, la mejor política social, si quieres, piensan los norteamericanos, está en la calidad de la educación pública. Entonces, en Estados Unidos, pese a ser el país más capitalista del planeta, tiene una fuerte influencia de educación pública en el componente general de la educación. Un ecualizador social, digamos. Sí, nivela las oportunidades. Otros países tienen participación privada y pública, pero lo que no podemos librarnos es de que el Estado, el sector público necesita darle la arquitectura, la regulación y los estándares a la educación, ya sea esta público o privada. Entonces muchas veces se ha pensado que el privatizar la educación es suficiente para mejorar la calidad. Nada que ver. La calidad mejora en la medida en que vayan mejorando los estándares generales de la educación. Entonces, si tú tienes una participación importante del sector privado en la educación, lo cual debe ser bienvenido, necesitas incluso un Estado más inteligente que pueda dar información, que pueda generar exámenes de desempeño objetivos a lo largo y ancho de las escuelas, que pueda sentar los estándares mínimos, que pueda certificar a los centros educativos para que mantengan niveles mínimos de calidad, que estos niveles y certificaciones nos equiparen con otros países. Entonces, el Estado no se libra de la política educativa. Incluso en países en donde el modelo de gestión tiene un componente privado importante, la gestión del Estado es absolutamente trascendental. Y lo que tú dices ha pasado tanto en Chile como en Perú, notablemente en la región. Ha habido mucho ingreso de entidades privadas, pero la calidad ha dejado de desear. Entonces tú tienes el caso, por ejemplo, en Chile, de muchos estudiantes pobres que lograron ingresar a las universidades, sus padres se endeudaron, hicieron un gran sacrificio, pero no ingresaron a las mejores universidades. Y por tanto la educación no les ha permitido encontrar buenos empleos. Y eso ha generado una gran frustración. Entonces el modo de resolver esto es con una política pública que enfoque en la calidad de la educación mucho más robusta. Y ahí necesitamos modernizar nuestras instituciones públicas. Se dice normalmente, se suele decir que el Estado, al no entregar una educación de calidad que permita precisamente lo que tú acabas de decir, está estafando a sus contribuyentes porque les dice, si vas al colegio, hay una promesa detrás de eso, ¿no es cierto?, de movilidad social, de alcanzar sueños en el fondo, porque de eso se trata. Pero ¿no pasa lo mismo cuando es el asunto privado? ¿Cómo se controla eso? Mira, este es un proceso en el que intervienen muchas partes. No quiero dejarte la impresión de que la participación del sector privado en la educación sea una mala idea. Me parece que es una excelente idea. Pero tiene que estar dentro de un contexto adecuadamente normado, con estándares mínimos, certificaciones apropiadas, información suficiente y de tal forma que no se generen desigualdades. Uno de los fenómenos que está sucediendo en América Latina es que la distancia, en algunos casos, entre la calidad de la educación primaria privada y la calidad de la educación primaria pública es tan grande que estas familias nuevas latinoamericanas que se vuelven familias de clase media, lo primero que hacen cuando tienen el dinero es sacarles a los niños de las escuelas públicas y ponerles en las escuelas privadas, esperando que ahí tengan una educación de mejor calidad. Esto es un problema, porque una vez que eso pasa,
estas familias de clase media se desentienden de la calidad de la educación pública. Y es la educación pública en el fondo la que va a nivelar las oportunidades para todos. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de tener una educación primaria privada que sea claramente de mejor calidad que la educación primaria pública, porque eso le esclaviza o le encadena a la familia pobre a que sus hijos se queden con mala educación y por tanto sigan siendo pobres. Entonces, lo que necesitamos es que sea privada o pública, la calidad de la educación sea comparable y el acceso, por tanto, a las oportunidades sea comparable independientemente de la familia en la que naces. Y entonces ahí necesitamos encontrar un rebalanceamiento del pacto social, en cierto sentido, porque lo que necesitamos es que esta nueva clase media latinoamericana se interese en la calidad de los servicios públicos y los use, y una vez que los use esté dispuesto a pagar por ellos y se convierta en una clase de ciudadanos involucrados en la cosa pública. Lo que está pasando en la región un poquito es que por estas grandes diferencias de calidad, la clase media, en lugar de involucrarse en la mejora de los servicios públicos, está tratando de privatizarlas. Entonces envía a sus hijos a la escuela privada, se mueve a vecindarios que tienen policías privados o se compra su propio generador de electricidad para no depender de la electricidad pública. Esto tiene ciertos límites, pero esta tendencia a tratar de privatizar servicios que deberían ser de buena calidad ofrecidos por el sector público es problemática. Entonces necesitamos encontrar el camino para revertir este círculo vicioso, y el único modo de hacerlo es, me parece a mí, el Estado tiene que tomar la iniciativa en mejorar la calidad de los servicios públicos para atraer a usuarios y generar la voluntad de los usuarios de pagar por esos servicios públicos y de demandar mejoras de calidad. Entonces ahí necesitamos crear un círculo virtuoso entre ciudadanía, pago de impuestos, calidad de servicios públicos, demanda por mejora de servicios públicos. ¿Usted cree que venía leyendo en el camino esta diferencia tan grande entre la calidad de la educación pública y la educación privada hace en efecto que en el medio se coloque un montón de oferta que no necesariamente es buena o que puede ser percibida por el simple hecho de ser privada mejor que la pública sin necesariamente ser? Claro, en ausencia de información eso puede pasar. Yo creo que lo que ha pasado, o lo que uno ve, digamos, anecdóticamente en la región, es que cuando se trata de la educación primaria, la educación privada tiende a ser de mejor calidad que la pública, lo cual es un gran problema. Cuando se trata de la educación terciaria, uno tiende a encontrar que las universidades públicas a veces son de mejor calidad que las privadas, y las privadas venden o ofrecen diplomas que no son de buena calidad. Entonces el problema es distinto en distintos niveles de la educación, pero toda la cadena educativa, que va desde el momento en que los niños entran al kindergarten y en la edad preescolar hasta la universidad, necesita generar igualdad de oportunidades. No importa dónde naces, si eres pobre, si eres rico, deberías tener acceso a la misma calidad de educación a todos los niveles. Para terminar, como estándar, ¿a qué debería aspirar quien accede a la clase media? Como estándar en términos de servicios y en términos de bienes mínimos. Mira, yo creo que la clase media necesita primero entender que tiene que ser una clase de ciudadanos activos. La clase media latinoamericana normalmente prefiere no pagar impuestos, pero a la larga la clase media va a tener que decir, bueno, si yo quiero ser parte de este círculo virtuoso, tengo que aceptar que los impuestos sean pagados más ampliamente por todos. Luego necesito yo exigir, en base a mi pago de impuestos, exigir la mejora de la calidad de la educación pública. Y el estándar tiene que ser no solamente el estándar dentro del país, debemos compararnos con países cuyo estándar de vida quisiéramos alcanzar. Entonces, para los latinos, por ejemplo, me parece que en cuanto a educación pública, un buen estándar es verles a los países asiáticos. Si tú vas a Corea del Sur, por ejemplo, te das cuenta que los niveles educativos, la exigencia educativa, la calidad de la educación pública, tiene un premio tan grande en la sociedad que toda la sociedad está involucrada en asegurarse que es de la mejor calidad posible. Nosotros en Latinoamérica necesitamos empezar a compararnos con Europa del Este, con los países del sudeste asiático, porque esos son los países con los cuales estamos compitiendo a nivel global. Y no hay ninguna razón para pensar que nuestro capital humano tenga que pedirle favor al capital humano de esos países, porque es con el capital humano con el que los inversionistas generan proyectos
que son no solo rentables privadamente, pero tienen beneficio social. Es con el capital humano con el cual los estados encuentran los gobernantes y el servidor público con el cual hacer la política pública. Es con el capital humano con el que las sociedades generan cultura y generan bienes públicos. Entonces, a la larga, no podemos ponernos un estándar que sea inferior al de los países con los que competimos. Muchísimas gracias, Augusto, te pasaste por tu tiempo.